Hola compañeros, hoy presentamos El Hecho Religioso. Este grupo está conformado por Ana María Parra, Paula Jiménez, Giselle y Juliana. Hola, mi nombre es Ana María y hoy venimos a hablarles sobre las bases fundamentales que engloban a las diferentes religiones. Muchas veces creemos que porque las religiones son muy diversas tienen muchas diferencias, y sí, esto es cierto, pero aún así comparten las mismas bases fundamentales. Hoy les queremos explicar todas estas bases y entender por qué se relacionan. La primera de ellas es realidad suprema o misterio. Esto tal vez les suene de una manera de que todo el mundo reconoce la existencia de una realidad suprema, una autoridad, un Dios, una criatura, un ser, una presencia. Ya depende de cómo lo quieras ver. Y esto lo que nos hace ver es el algo que es lo último, el primero y el último de la vida, de la existencia. Y al ser un ser superior, lo que nos hace ver a nosotros es que nosotros somos inferiores, llevándonos a básicamente depender de él, hacernos sentir vulnerables. Y al sentir esta vulnerabilidad y al verlo a él como un ser superior, es lo que básicamente nos lleva a lo que es la oración, la meditación, muchos valores que trascienden lo meramente material, actitudes y entre otras muchas formas de expresarse. Ya en segundo lugar vamos a hablar de elementos sagrados. Esta es como la distinción que todas las religiones tienen como entre lo bien y el mal, lo profano y lo sagrado. En el caso de lo sagrado son las cosas que son importantes, tienen un valor fundamental para cada religión, basándose ya en libros, escrituras, objetos. En el caso, por ejemplo, del catolicismo, vendría a ser como personas también, incluso entran en esta categoría de sagrado. En el caso de lo profano ya serían como cosas que uno dice, no, esto está prohibido en esta religión, esto es anatema, esto es haram. Todas esas cosas vendría a ser lo que es profano, todas las cosas malas en contra de tal o tal religión. En tercer lugar tenemos la experiencia religiosa. Esto implica más como una actitud interior. Reconocer una realidad suprema lleva al ser humano a adoptar una postura de apertura, respeto y compromiso. Entonces, aquí no se trata solo de creer, sino de vivir de acuerdo con la creencia. Por eso la religión influye en el comportamiento ético, moral y promueve muchos tipos de valores como la justicia, el perdón, la solidaridad, la movilidad, entre otros muchos más. Dentro del fenómeno religioso hay dos elementos esenciales que se repiten prácticamente dentro de las tradiciones, que son las mediciones y la oración. Estas porque permiten comprender cómo el ser humano establece una relación concreta con lo sagrado. En primer lugar, las mediaciones son los medios o puentes que se hacen posibles el encuentro entre la realidad suprema y la persona creyente. La experiencia religiosa no se vive de manera directa o abstracta, sino que también se necesita de signos visibles, concretos, para que lo hagan comprensible. Asimismo, estas mediaciones pueden presentarse a través de figuras religiosas como sacerdotes, pastores o guías. Asimismo, también mediante textos sagrados como símbolos, imágenes, objetos rituales y algunos lugares considerados santos. Asimismo, la práctica de mediaciones organizan la vida religiosa de la comunidad, transmiten la tradición y asimismo orientan el comportamiento moral. Gracias a ellas, lo trascendente se hace cercano y significativo, permitiendo que el creyente experimente lo sagrado dentro de una realidad cotidiana. Por otro lado, la oración constituye una de las expresiones más profundas de la experiencia religiosa. Se entienden como el acto mediante la persona se dirige a Dios o a la divinidad, estableciendo un diálogo que puede ser de petición, agradecimiento, alabanza o reflexión interior. Asimismo, la oración puede realizarse de forma individual o comunitaria, en silencio o en voz alta, siguiendo fórmulas establecidas o de manera espontánea. En todos los casos representa un momento de encuentro personal con lo trascendente, asimismo fortaleciendo la fe y la identidad religiosa.
Además de la oración, no solamente cumple una función espiritual, sino que también genera cohesión dentro de la comunidad creyente. En conclusión, tanto las mediaciones como la oración permiten que la religión no sea únicamente un sistema de creencias, sino que también tenga una experiencia viva, práctica y cotidiana que conecta al ser humano con el sentido profundo de su existencia. Bueno, yo les hablaré un poco de lo que es el mito y el rito en conjunto, ya que pues al final estos dos terminan relacionados y pues son elementos fundamentales en este tema religioso. Son dos elementos que tienen que fluir entre sí o tienen que estar para que, digamos, esa religión se dé o se practique, etc. Y pues nos ayudan a entender un poco más de dónde viene, de qué trata y pues sí, demás. Primeramente, el mito, pues no es simplemente esa historia falsa que cuentan o que cuando escuchamos esa palabra imaginamos que es algo irreal o algo que no es verdadero, no, sino que en el contexto religioso es una narración que explica pues el origen de esa religión, y es algo muy importante porque es una narración sagrada, no solo explica pues ese origen de esa religión, sino también puede explicar cosas importantes como el mundo, el ser humano, costumbres, celebraciones que se hagan en esa religión, etc. Por otro lado, el mito siempre intenta como responder esas preguntas que de pronto no buscan dar una explicación científica, sino transmitir algo simbólico, y pues eso tienen los mitos. No se necesita de algo científico, sino simplemente es una transmisión voz a voz que hace una comunidad, etc. Y pues obviamente una comunidad creyente que vayan forjando su religión. Muchas religiones, por ejemplo, tienen mitos sobre la creación del mundo o sobre figuras sagradas que de pronto marcaron el inicio de una tradición, una celebración o en sí la religión. Y pues estas historias ayudan a las personas a entender como su lugar en el mundo y sí, pues a dar un entendimiento y a sentirse parte de eso. Por otro lado, pues está el rito, que es una forma en que las creencias aparecen y se hacen visibles por medio de la práctica. Es decir, el mito es el que yo transmito de voz a voz y de pronto explica el origen de algo, pero el rito ya va mucho más a fondo y es esa acción que expresa en lo que se cree. Casi siempre son ceremonias, gestos, celebraciones que puede hacer esa religión y pues que tienen un significado especial, que puede ser un rito, una misa, una oración, un bautismo, cualquiera de esas cosas que de pronto generen un acto sagrado dentro de una religión. Lo importante pues del rito en conexión con el mito, como ya les decía, no es como la parte en la que uno cree que es mentira o no, sino eso va mucho más allá en una creencia y en sentirse parte de esa tradición, de esa costumbre, de esa celebración, etc. Por ende podríamos decir que pues el mito y el rito, la diferencia es que el rito es algo que se actualiza, el mito es algo que ya se transmitió de voz a voz y que puede decirnos el origen de algo, pero pues el rito ya es algo que se revive constantemente, que no es como que toda la vida tenga que ser igual, sino a veces puede tener modificaciones, ideas, que agregue la comunidad, que haga parte de esa religión, etc. Y pues gracias a este mito y rito podemos decir que la religión no solo se queda en ideas o relatos, sino que se convierte pues en una experiencia completa
y pues se comparte en comunicación, en muchísimas cosas que influye también en la vida diaria de cada uno de nosotros. Bueno, yo les vengo a hablar de leyes de pureza o moral y del lenguaje. Bueno, en el texto se aplica que las leyes de pureza o moral hacen parte de la cultura. Son reglas que cada sociedad crea para decir que está bien y que está mal, que es puro o impuro. Algo muy importante de estas reglas es que no son iguales, o sea, dependiendo de la cultura, son las reglas. Entonces, muchas veces creemos que nuestra forma de ver lo correcto es la válida, pero desde la antropología se habla del relativismo cultural, que nos invita a entender que cada sociedad tiene sus propias normas y pues sus propias creencias. El lenguaje también es clave, porque es el medio por el que se transmiten estas ideas o creencias y valores. A través del lenguaje aprendemos cómo comparar, cómo pensar dentro de nuestra cultura. Entonces, la moral, las leyes de pureza y el lenguaje no nacen con nosotros, sino que lo aprendemos desde pequeños, desde una sociedad o porque nos lo transmiten de persona a persona, nuestras familias o el entorno que nos rodea.